Dólares, ¿quién mejor para explicarnos esto que Javier Milei? Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Y qué tal a todos los integrantes de la mesa. Un gusto estar ¿Cómo aquí. estás? Me alegro. Arranquemos con una pregunta fácil. ¿Qué hacemos para tener más dólares en la Argentina? Bueno, en principio, lo que vos estás observando es lo que se llama un exceso de demanda. Y el exceso de demanda de divisas existe porque vos estás fijando el precio artificialmente. Es decir, de hecho tenés un mercado paralelo que te muestra que hay una diferencia de más del 100%. Y eso no es gratis y nosotros lo veníamos sosteniendo en distintas charlas que hemos tenido, que cuando vos generás un exceso de demanda en un mercado, en el resto de la economía vas a tener un exceso de oferta. Y Sí. esto es lo que estás viendo ahora, ¿no? Porque ¿qué significa? Que, por ejemplo, el precio de los bonos se te derrumba. Es decir, la tasa de interés en las nubes, o sea, el riesgo país por las nubes. La tasa de arbitraje en Argentina es arriba del 80%, para que se den Yo una les idea. traduzco, todo esto es muy malo para la Argentina. Exactamente. Eso después tiene impacto sobre la actividad económica. ¿Qué pasa ahora? Digamos, no vas a poder importar autos, o sea, no vas a, digamos, entonces la señora Todesca, digamos, ella, digamos, va a decidir a quién le da $1 o no, digamos, ¿quién sos? Claro, o sea, digamos, o sea, el problema de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia. Y eso te impacta en términos de actividad, te impacta en términos de empleo, te impacta en términos de salario real, te aumentan los pobres y los indigentes. Es decir, el cepo es una trampa que tarde o temprano va a explotar, ¿sí? El exceso de oferta de dinero va a explotar en algún momento y cuando eso pase te va a generar un desastre. ¿Y qué es lo que te va a terminar empujando Perdóname, a ¿qué hacerlo? significa va a explotar? Sé más específico. Es como un Rodrigazo, pero partiendo de 10 veces más de pobres. Con lo cual, imagínate que si el Rodrigazo fue un desastre en 1975 en el gobierno de Isabel Perón, digamos, o sea, cuando no se quedaron sin dólares, ¿qué hizo Celestino Rodrigo? No le quedó otro que sincerar la economía. Tuvo que devaluar. Ahora, Javier, a ver, en este contexto en el que faltan dólares, ¿cómo se explican estas medidas del gobierno, por ejemplo, de frenar las exportaciones de carne, de complicar las exportaciones del campo? ¿Cuál es la lógica de esto? No sé, digamos, es alguien que está envenenado y se quiere curar con más veneno, qué sé yo, digamos, o sea, es patológico. Es más, te diría, te paso la pelota, está más dentro de tu campo, Federico, que del mío. O sea, porque en realidad todas las medidas que toma el gobierno es pegarse un tiro en los pies. A ver, vamos a hacer más simple, ¿vos necesitas dólares? ¿Y cómo le vas a poner impuestos a las exportaciones? O sea, digamos, si el impuesto es lo mismo que castigar, si vos vas a castigar a alguien, digo, ¿va a generar más o va a generar menos? Va a generar menos. Entonces, digo, genera todas situaciones. Es decir, lo que hay que comprender, que ese exceso de demanda, ¿cómo se resuelve? Y liberando los precios. Pero eso ya es economía 101. Claro. O sea, estamos hablando de niveles de precariedad intelectual en la discusión que uno puede entender en una discusión, qué sé yo, ponerle que nos ponemos a discutir acá sobre cosas muy rudimentarias de economía, sí, y alguien dice un disparate. Bueno, no pasa nada, porque de última es una discusión, un debate. Pero esta gente está tomando decisiones y le está arruinando la vida a 45 millones de personas, salvo a ellos. Javier, ¿cómo se transita un año más dependiendo absolutamente de la emisión de pesos? Porque no podés salir a los mercados externos de deuda. ¿Cómo se sostiene? No, eso es explosión. Eso, digamos, a ver, la economía argentina ya explotó. El problema es que parece que los argentinos queremos alguna explosión así épica, ¿no? A ver, si Argentina tiene un desequilibrio fiscal propio de las grandes crisis, tomo el consolidado, estoy en torno a 8 puntos del PBI, 7 puntos del PBI. Tengo un desequilibrio monetario de 10-1, quiere decir que tengo escondido abajo la alfombra 900% de inflación. Tengo la brecha cambiaria que acabamos de mencionar arriba del 100%, ¿sí? Con una montaña de regulaciones. Si a eso le sumo, y esto es lo más, ahora es donde empieza lo más grave y que le toca ya de lleno a la gente. Hoy el PBI per cápita está 14% debajo del que teníamos en el 2011. Es el mismo que el de 1974. Es el nivel de productividad de la década del 50 del siglo pasado. Es un salario real abajo del 2003. Es decir, Argentina está entre los salarios en dólares más bajos de la región. Y voy a pasar el dato desolador, que es: el decil más alto de la distribución en Argentina en promedio gana $500, un lavacopa en Estados Unidos 1.500. ¿Qué parte es? No estalló esto. ¿Cómo va a haber 45% de pobres en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y en el campo tiene una presión fiscal del 70%? ¿Dónde está la plata de esos 280 millones de seres humanos para que coman y en Argentina hay 5 millones que no comen? Hay algo que anda mal. Si no entendemos que hay algo que anda mal,
y vamos a seguir reincidiendo en el mismo modelo, en las barbaridades y aberraciones que dijo en el día de ayer el pelele que tenemos como ministro de Economía. Toma un traguito de agua, yo te voy a traducir ese nombre por Martín Guzmán y lo vemos. Lo que pide el Fondo Monetario Internacional es diferente de lo que aquí hemos presentado. Y la diferencia entre lo que plantea el Fondo Monetario Internacional y lo que planteamos desde el gobierno argentino consiste en diferenciar un programa que con alta probabilidad detendría la recuperación económica que la Argentina está viviendo y que es esencialmente un programa de ajuste del gasto real versus poder tener un programa que le dé continuidad a esta recuperación fuerte que la economía argentina está viviendo. Y es muy importante que como Estado-Nación estemos todos alineados en defender los intereses de la Argentina. Javier, me robaste la cámara, así que seguí hablando vos, contestale a Guzmán. Esto, digamos, yo no sé si se toma conciencia de la gravedad de lo que está haciendo el ministro Guzmán en ese momento de la declaración. Es decir, le está jugando el juego de la gallina, digo, en teoría los juegos, o sea, lo habrán visto en películas, dos personas que van en un auto, camino a un precipicio. Le está jugando el juego de la gallina. Te escuché. Es sí. decir, digamos, con lo cual digo, es un disparate poner Estamos a punto de caernos entonces. Obviamente, o sea, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? O sea, Guzmán lo que le está haciendo es, pretende imponerle las condiciones al acreedor. Pero ¿no crees que eso se lo está diciendo a Cristina? Digamos que en realidad, o sea, si se firma un acuerdo con el fondo va a haber un ajuste. Pero que le está, digamos, hablando a Cristina más que al fondo. Bueno, ayer. a ver, hoy se derrumbaron los precios de los bonos, se destrozaron. Hoy ya cotizan abajo de $30. Ya el número con el que cotizan los bonos de Argentina arrancan con 2. O sea, digo, esto es una hecatombe. Digamos, el riesgo país en Argentina está arriba del 1800. Yo quiero preguntarte es esto. Tal vez esto es un discurso que él hace hacia Cristina y luego, como ya hizo con los jubilados, que los ajustó, bueno, va a entrañar un ajuste, pero, un acuerdo. A ver, pero primero, con el fondo. A ver, vamos por partes. Él lo que está haciendo es de una irresponsabilidad enorme porque lo está desafiando el fondo, lo está desafiando al acreedor. ¿Sí? Es cierto que, a ver, el fondo tiene un problema con Argentina, que es 1/3 de la cartera se la prestó a Argentina y la mitad del desembolso. Con lo cual, digamos, Argentina puede agarrar, si defoltea lo quiebra el fondo. O sea, el fondo tiene que hacer el write-off, o sea, el pase a pérdida, quiebra. Ahora, el fondo le pone del otro lado del mostrador un ortodoxo de línea monetaria. O sea, con lo cual quiere decir que de dentro de los ortodoxos es más ortodoxos. Y no solo eso, sino que además no descartemos que el fondo pueda capitalizarse, o sea, que los países grandes capitalicen. Y en ese contexto nos vamos a quedar más solo que Adán en el Día de la Madre. Es decir, la definición de stand-alone, o sea, de paria financiero, digamos, o sea, vamos a ser únicos. O sea, ahora estamos con 13 locos. Va a estar peor. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es, a ver, cuando el ministro habla de sustentabilidad, mirá, la sustentabilidad se alcanza haciendo el ajuste fiscal. Tenés que tener superávit primario. Argentina tiene déficit primario de menos de 3,5. O sea, Argentina tiene que hacer por lo menos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y cuanto más tiempo lo demore en el tiempo, más grande es el ajuste que va a tener que hacer. Por lo tanto, no le cierra. Tiene que hacer el ajuste. O sea, el ajuste. Y esa mentira de que no, digamos, que el ajuste es recesivo, eso es mentira. A ver, Argentina hizo política fiscal expansiva de déficit fiscal de los últimos 121 años, salvo en 10, siempre. ¿Cómo terminó? De ser el país más rico del mundo, somos 70 al oficial, 120 al tipo de cambio paralelo, ¿sí? O sea, en términos de PIB per cápita, sí. Digamos, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, destrozamos 5 signos monetarios, quitamos 13,0 a la moneda, le podemos quitar 2 más, somos el máximo desfolteador serial de la era moderna, la presión fiscal para el que está en blanco es la más alta del mundo. ¿De qué está hablando? Digo, ese es el modelo del fracaso, ¿y qué quieres más? Bueno, hablando del modelo del fracaso, vos seguramente lo tenés muy claro, Javier, pero Damián Dispatche trajo una utilería a la mesa que los invito a verlos. Nos va a explicar ahora cómo contra eso no puedo competir. Y no es utilería. No, pero contra eso no puedo competir. Javier me va a ayudar. Javier me va a ayudar. ¡Apa! Naranja. ¿Qué es esto? Masterchef. Naranja. Hicieron un informe en la CAMED de cuántos impuestos de la naranja se llevan impuestos el Estado.
¿no? Entonces lo que mostró, la voy a cortar en vivo, No salpique, Dipache, por favor, le ¿no? hacemos un, le tomamos la franquicia, homenaje a Gerardo Sofovich. En este momento me y siento le un poquito pagamos a Gerardo. Gustavo Sofovich, pero veamos en placa, si tenemos la placa, el productor se lleva solamente esto. Mirá, esto es lo que se lleva el productor. Si podemos mostrar en cámara. Sí, sí, ahí viene. Ahí va, mirá. Esto solamente se lleva el productor, Javier. O sea, el 7,7% del total de la naranja se lleva el productor. 7,7% para el televidente. Y te voy a decir lo que se lleva el Estado, quieras o no, sos parte. Me No, imagino porque mi dinero está volviendo a la gente. No, mi dinero está volviendo a la gente. Estado- Lo que me pagan a mí está volviendo a la gente. Voy a comparar. Productor y Estado. Este es el Estado, Eso es lo que se lleva el parásito. 42% para que lo vea la gente. Esto es lo que se lleva El que genera productor. riqueza. Exactamente, esto se lleva el productor. ¿Eh? ¿Qué opinión tenés de esto? Bueno, ese es el síntoma de la decadencia argentina. Justamente, lo que vos tenés es que al parásito lo estás premiando y estás castigando al que produce. Es más, fíjate la perversión cuando el gobierno habla que el problema de la inflación son los grandes grupos concentrados y todo lo que ganan. ¿Cuánto ganan? El Estado es el gran grupo concentrado. El gran grupo concentrado de la Argentina es... Sí, no, pero acá hay un elemento. Mientras que el resto de los agentes se financia sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio, llámese los medios económicos, los medios del mercado, lo diría Franz Oppenheimer. ¿Cómo se financia el Estado? Con una fuente coactiva de ingresos, o sea, el robo. Ahora, Javier, Javier, perdón. vas a donar, no, sortear tu sueldo. Claro, esto es muy importante. Esto, A ver, pero- No contestes todavía, porque me tengo que ir a un corte y bueno, algún día me tenía que plantar acá. Después del corte vas a responderle bien a Laura y además después del corte, Damián Dipache, esto me encanta, va a hacer lo mismo con el mate, con el durazno Y con el vino. y el vino después me lo yo termino igual llevando le yo. voy a pero- preguntar ahora en el corte a Federico, ¿a quién le estás poniendo los límites? No, el límite es contra uno mismo. Bodega Lagarde presenta su